Los secretos ocultos en lo más profundo del agua siempre han atraído a los exploradores más persistentes. La humanidad ha soñado durante mucho tiempo con desentrañar los misterios del pasado, sumergiéndose en las profundidades de los océanos. Hoy centramos nuestra atención en uno de los acontecimientos más majestuosos y trágicos de la historia marítima, el hundimiento del Titanic. Después de más de un siglo de reposo en el fondo del océano Atlántico, sus restos aún intrigan y despiertan admiración. Pero, ¿qué es exactamente lo que esconde este mundo frío entre los enredos de estructuras metálicas oxidadas? Los arqueólogos modernos, armados con las tecnologías más avanzadas, se sumergen en las profundidades históricas para comenzar el estudio de este gran gigante. Utilizando drones submarinos y manipuladores robotizados, penetran cuidadosamente en sus pasillos y camarotes, como si en cada ocasión realizaran un viaje en el tiempo. Cada evidencia encontrada es como una llave para descifrar lo que realmente sucedió la noche del 14 de abril de 1912. El objetivo de estos investigadores no es solo confirmar la verdad histórica, sino también encontrar artefactos que puedan cambiar nuestra percepción de la vida a bordo del Titanic. El entrelazamiento de destinos, esperanzas y temores de quienes estaban a bordo está contenido en los restos, y los primeros pasos de la expedición ya traen descubrimientos inesperados. Uno de ellos se convertirá en el punto de partida para desvelar el gran misterio. Con cada metro, estos buscadores de la verdad se acercan a un descubrimiento enigmático que cambiará la historia para siempre. Pero algo completamente inesperado les espera más adelante, algo que hará que todos se estremezcan de curiosidad. Cuando parece que la investigación de los restos del Titanic sigue su curso y no se esperan hallazgos místicos, el destino ofrece una sorpresa. En una de las cabinas profundas, el equipo de arqueólogos se topa con algo increíble. Entre la multitud de restos metálicos cubiertos de conchas, se descubre una antigua caja metálica. En su superficie aún se pueden distinguir restos de grabados ornamentales, que hace mucho perdieron su brillo. En su interior, protegida del paso del tiempo, se encuentra una cinta cinematográfica, un momento sellado de un pasado misterioso, cuidadosamente oculto de los ojos humanos. El hallazgo provoca de inmediato una oleada de emociones y una multitud de preguntas. ¿Qué es exactamente lo que se capturó en esa cinta y por qué fue escondida tan lejos de las miradas? Las tecnologías modernas permiten evaluar el estado de la cinta en el lugar, y los especialistas, con el corazón en un puño, comienzan a transferirla, sabiendo que cada fotograma es el clic de la cámara de uno de los fotoperiodistas de aquella época, quizás testigo de un acontecimiento importante, pero la cinta resulta estar cifrada. Este inusual hallazgo despierta un interés ardiente, avivando el deseo de saber más. ¿Cómo pudo sobrevivir esta cinta en tales condiciones? Las respuestas a estas preguntas prometen ser una revelación, pero el camino hacia la verdad apenas comienza. El siguiente paso abrirá los ojos a aspectos inesperados del Titanic. La compleja tarea que enfrenta el equipo de investigadores solo confirma la importancia del hallazgo. Frente a ellos hay una cinta cinematográfica cifrada, cuyo estado actual requiere un manejo delicado. Las tecnologías modernas se convierten en sus mejores aliadas. En laboratorios de alta tecnología, especialmente equipados para trabajar con materiales de archivo vulnerables, los científicos inician el procedimiento de restauración de la cinta. Cada paso requiere la máxima concentración. Primero, es necesario limpiar la cinta de la pátina marina y las capas de microalgas que parecían protegerla durante muchos años. Luego llega el turno de las tecnologías digitales. Con la ayuda de potentes escáneres, los especialistas intentan recrear cada fragmento de la imagen. De manera metódica y cuidadosa, fotograma a fotograma, desentierran un siglo entero de historia. Y así, el primer paso de la descodificación da resultados. Los restos de la misteriosa grabación comienzan a perfilarse en la pantalla. Los algoritmos modernos interpretan detalles apenas perceptibles, dando vida a imágenes del pasado, pero algunos fragmentos de la cinta, aún borrosos y como si estuvieran deliberadamente distorsionados, siguen siendo un misterio. Las preguntas aumentan. ¿Qué se esconde tras el velo del tiempo y la destrucción? A diferencia de las crónicas habituales, esta grabación guarda secretos que deberán ser descifrados en un futuro próximo, prometiendo una continuación intrigante de la historia en la que trabajan los científicos. Las imágenes que aparecen en la pantalla llenan el laboratorio de una atmósfera de misterio. Los investigadores, conteniendo la respiración, observan cómo ante ellos se revela un panorama único de la vida a bordo del Titanic. Las imágenes únicas parecen transportarlos de regreso a aquella época en la que el majestuoso transatlántico surcaba las vastas extensiones del océano. En la grabación se observan momentos que no solo sorprenden, sino que también invitan a reflexionar sobre la historia que todos ellos conocían. Las cámaras captan escenas vívidas. Niños corriendo por la cubierta, parejas bailando bajo el brillo dorado de los lujosos interiores y trabajadores entregados a su labor.
Pero entre estas escenas cotidianas, algo realmente llama la atención. Personajes extraños que claramente no pertenecen al grupo de pasajeros conocidos. Estas figuras enigmáticas aportan una atmósfera de misterio y generan una hipótesis aún sin respuesta sobre el verdadero propósito de este viaje. Sus objetos han sido destruidos por el tiempo, y sin embargo, aquí, en la pantalla, es como si el pasado, digitalizado, se extendiera en una inquisitiva búsqueda de la verdad. Los momentos capturados de la agitada vida social en el Titanic despiertan un interés inusitado y preguntas provocadoras, obligando a los científicos a examinar cada detalle con atención. ¿Cuál fue su verdadero destino y por qué terminaron aquí, bajo el agua, en la oscuridad, donde la película esperaba su momento para contar su historia? La intriga tras bastidores apenas comienza a desenredarse, dejando abiertas nuevas pistas que prometen revelar aún más secretos ocultos bajo las olas. Los enigmáticos pasajeros capturados en la película restaurada parecen cobrar vida ante los ojos de los investigadores. Las imágenes de los pasajeros, muchos de los cuales son conocidos por las crónicas de archivo, pero algunos completamente desconocidos. Las preguntas surgen una tras otra. ¿Por qué estas personas no aparecen en las listas y qué papel desempeñaron en aquella fatídica noche? El equipo de científicos examina detalladamente cada fragmento. La inteligencia artificial ayuda a buscar coincidencias en los registros de archivo y en los datos históricos, pero no siempre ofrece las respuestas esperadas. Da la impresión de que algunos de los pasajeros no solo fueron olvidados, sino que es como si nunca hubieran existido. Quizás eran agentes secretos o pasajeros invisibles cuyas vidas se decidían en las sombras. En la cinta también se ven momentos de la vida que no quedaron registrados en las crónicas. Hombres y mujeres durante conversaciones privadas, objetos misteriosos envueltos en paquetes. Estos detalles, que al principio parecían insignificantes, empiezan a formar un cuadro más amplio de una historia hasta ahora desconocida. Cada elemento único en la cinta añade intriga, genera nuevas teorías e hipótesis. Pero estos no son todos los secretos que guarda. Aún quedan por delante descubrimientos aún más enigmáticos y sorprendentes que arrojarán luz sobre el momento del gran naufragio. Es hora de mirar más allá de las historias conocidas e intentar descifrar el verdadero rostro del pasado, oculto bajo las aguas centenarias del Atlántico. Cuando la cinta, como un antiguo pergamino del tiempo, comenzó a mostrar escenas de los últimos minutos de vida a bordo del Titanic, en el laboratorio reinó un silencio absoluto. Los investigadores observaban con emoción cómo en la pantalla cobraban vida los momentos más vívidos y dramáticos de aquella fatídica noche. Un espectáculo fascinante, como solo se puede imaginar, la luz de las lámparas en la cubierta, el estrépito de las literas, el bullicio y la ansiedad de los pasajeros, sus ojos llenos de miedo y esperanza, miradas dirigidas hacia el mar. El tiempo parecía haberse ralentizado, permitiendo sumergirse con mayor detalle en los acontecimientos que hasta ese día solo parecían una historia de libros. Se escucha un silbido inquietante, y sobre el fondo de los sonidos de la vida en el enorme barco, se oye el grito de una gaviota. Los pasajeros, vestidos con elegantes trajes de noche, se agrupan en una multitud, dirigiéndose apresuradamente hacia los botes salvavidas. En cada movimiento se perciben emociones de pánico y el deseo de salvarse. Los niños sostienen modelos de barcos, sin comprender del todo lo que sucede, y ese juego inocente parte el corazón de los espectadores. Estas imágenes de la película fueron las últimas que grabó una persona antes de morir. Solo queda el testimonio de su lucha, su desesperación y su esperanza. Detrás de cada rostro se escondía toda una historia, oculta bajo las aguas del Atlántico. Y sepan, aún queda mucho más asombroso y misterioso por delante. Las imágenes en la película guardan secretos que pueden cambiar para siempre nuestra comprensión de la escalofriante noche en el Titanic. A los investigadores les queda por descifrar no solo las historias humanas, sino también algo más, que permanece fuera de foco y espera su momento para dar un paso decisivo en la revelación de los misterios de años pasados. Cuando el equipo de investigadores observa detenidamente la película restaurada, notan algo que de inmediato capta su atención. En algunos fotogramas, ocultos tras capas de huellas del tiempo, aparecen símbolos extraños. Estos signos, dispersos entre escenas caóticas, parecen un cifrado enigmático que porta un significado oculto, como un mensaje secreto del pasado. Los arqueólogos, utilizando tecnologías avanzadas, mejoran la imagen para distinguir cada trazo y cada línea curva. Sin embargo, los símbolos siguen siendo un misterio. Estos signos desconocidos recuerdan a antiguos jeroglíficos o incluso códigos, pero no encajan en ninguno de los sistemas de escritura conocidos. El equipo comienza a consultar bases de datos, estudiar documentos históricos y contactar con expertos y entusiastas, intentando descifrar el significado de esta inscripción secreta. Pero a cada paso se encuentran con obstáculos, como si los propios símbolos evitaran ser descifrados, ocultando su significado aún más profundamente en las entrañas de la historia.
¿Podrían estos enigmáticos símbolos ser la clave de un misterio aún mayor? ¿O tal vez su aparición en la cinta fue accidental, una huella dejada por las acciones de los participantes del naufragio? Las preguntas se multiplican y cada una de ellas se entrelaza con otros enigmas ocultos bajo la superficie del Atlántico. Las respuestas aún no se han encontrado, pero su búsqueda promete revelar algo mucho más enigmático, llevándonos a descubrimientos sorprendentes sobre lo que se esconde tras estos misteriosos símbolos. Al enfrentarse a un número creciente de hechos inexplicables y símbolos enigmáticos, el equipo de investigadores comienza a sumergirse en el mundo de las teorías, intentando encontrar explicaciones racionales para todo lo inexplicable que se entrelaza en estas grabaciones. Algunos creen que las leyendas sobre el Titanic podrían estar estrechamente relacionadas con alguna misteriosa maldición o fuerza mística que provocó los acontecimientos de aquella fatídica noche. Estas suposiciones generan acalorados debates entre científicos e historiadores. Tampoco faltaron las insinuaciones sobre la influencia de fenómenos astrológicos y extrañas coincidencias, como si las estrellas mismas dictaran el destino de este majestuoso transatlántico. ¿Pudo haber sido el propio Titanic parte de algún plan mayor? ¿O fue víctima de fuerzas misteriosas que trazaron el rumbo hacia su trágico final? Pronto, en el centro de la discusión aparecen historias sobre talismanes y reliquias preservados, supuestamente traídos de diferentes rincones del mundo y que terminaron a bordo de aquel mismo barco. Siguiendo el rastro de leyendas y mitos, el equipo de investigadores se adentra cada vez más en el mundo de los misterios y las conjeturas, tratando de entender si lo místico era solo fruto de la imaginación humana o una parte inseparable de la historia del Titanic. Cada suposición añade nuevas capas de enigmas, obligando a los investigadores a examinar todos los elementos de los acontecimientos de aquella fatídica noche. Les esperan nuevas conmociones y descubrimientos que siguen provocando profundas reflexiones hasta el día de hoy. Aún se desconoce qué secretos descubrirán y qué otras revelaciones les aguardan. Cuanto más se adentraban los arqueólogos en el mundo de los restos sumergidos del Titanic, más peligrosa se volvía su expedición. Dotados de las capacidades tecnológicas del futuro, podían explorar cada grieta y rincón del barco. Pero nadie podía predecir con qué trampas podrían encontrarse los equipos de búsqueda a tales profundidades. Los desplazamientos repentinos de los restos o las corrientes submarinas inesperadas siempre representaban amenazas ocultas. En uno de esos días, cuando parecía que el trabajo avanzaba según lo planeado, el dron submarino en el que confiaban los investigadores falló repentinamente. Los monitores comenzaron a parpadear y el equipo empezó a comportarse de manera inesperada. Parecía que la propia naturaleza había decidido interponerse en su búsqueda. El pánico comenzó a crecer en el equipo cuando se perdió la comunicación con el dron y una ola inusualmente fuerte empujó a los investigadores hacia un lado. Si se trataba de una coincidencia o de una verdadera advertencia, solo podían especular. Los arqueólogos luchaban desesperadamente por recuperar el control de la situación, enfrentándose a las fluctuaciones de las corrientes submarinas y a la inquietante sensación de que algo había salido mal. La expedición estuvo a punto de ser cancelada. Incluso bajo el agua, rodeados de oscuridad y misterio, lograron mantenerse concentrados y finalmente recuperaron el control. Su misión era demasiado importante como para abandonarla. Sin embargo, este incidente dejó una sombra de duda. ¿Podrían los últimos acontecimientos en el Titanic tener no solo un valor histórico, sino también algo más? Las preguntas aumentaron aún más, y el equipo esperaba nuevas pruebas que, al parecer, podían ocurrir en cualquier momento. Después de todo, los restos del Titanic guardan mucho más de lo que la historia conoce hoy en día. Cada artefacto, cada pedazo de historia que sacan a la superficie resuena como un poderoso eco del pasado. Estos hallazgos son más que simples fragmentos de historia. Son un recordatorio de lo rápido que los momentos irrecuperables se convierten en leyendas y de cómo los acontecimientos en el majestuoso barco pudieron haber cambiado el curso de toda la historia. El estudio de la película y de otros tesoros encontrados en el Titanic ofrece algo más que antiguas fotografías y pertenencias personales de los pasajeros. Dibujan un retrato más completo y complejo de aquellos tiempos lejanos, haciéndonos reflexionar sobre el significado de este barco no solo como un objeto de desastre, sino también como un fenómeno único de su época. Cada pieza del mosaico indica que la historia que conocemos quizás no es tan sencilla como muchos pensaban. Silenciosos pero conmovedores, los artefactos del Titanic nos abren una ventana al mundo de épocas ya pasadas, cuando la tecnología apenas comenzaba a cautivar la admiración humana. Nos brindan la oportunidad de ver de una manera nueva cómo el pasado está conectado con el presente y de prestar atención a los pequeños detalles que pudieron haber pasado desapercibidos en los archivos oficiales. Estos hallazgos son la voz de la historia, que nos recuerda que cada acontecimiento tiene su propia verdad, y que para comprenderla basta con escuchar atentamente.
Pero no piensen que la historia termina aquí, porque los misterios continúan con nuevas búsquedas que pueden revelar aún más capítulos ocultos y llevarnos a un mundo inexplorado del pasado. El equipo de arqueólogos, inspirado por sus hallazgos y las nuevas perspectivas que se abren, no piensa detenerse en lo logrado. Cada una de sus expediciones es un paso importante hacia la comprensión de los misterios ocultos tras el velo del tiempo. Con cada nueva investigación, el fondo del Atlántico se convierte en un portal de enigmas fascinantes, dispuesto a salir a la superficie solo ante los buscadores de la verdad más perseverantes. Estos científicos, como si fueran detectives, continúan trabajando con tenacidad para desvelar los secretos del Titanic, que podrían arrojar luz sobre intrigas históricas más profundas y de mayor alcance. Sus planes para el futuro incluyen la creación de modelos informáticos más detallados de los restos, la mejora de los sistemas submarinos de búsqueda de artefactos y, posiblemente, incluso la organización de expediciones a otros mundos olvidados e inundados. Quizás allí, en el fondo del mar, se esconden no solo las respuestas a las preguntas sobre la tragedia del gran transatlántico, sino también una comprensión aún mayor de la historia y la tecnología humanas. Cada hallazgo no es solo una lección, sino también un vistazo hacia adelante en la búsqueda de un enigma que se pierde entre las olas del tiempo. Junto a su equipo, están listos para sumergirse de nuevo en el abismo, sabiendo que la única manera de acercarse a la verdad del pasado es continuar la búsqueda y coleccionar fragmentos de verdad ocultos en las profundidades del océano. Una nueva página de descubrimientos arqueológicos apenas comienza a abrirse, y quién sabe qué sorpresas traerá consigo.